Bueno, y este tema de Nelson Arrieta y Guaco nos permite iniciar así el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En la tarde de hoy, este mediodía, con mucha salsa, mucho sabor y mucho guaguancó, como dicen por ahí. Iniciamos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400, 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, llevándoles, mira, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, en La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Le voy a recordar un poco de historia para comprender la importancia de la noticia que posteriormente les voy a señalar. Entre los años 2016, 2017 y 2018, el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de facto, pues comprometió a la empresa Citgo y a otras filiales de PDVSA como garantía para créditos de manera irresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estaban regalando las acciones de las empresas, de estas empresas petroleras, que venían siendo filiales de Petróleos de Venezuela. ¿Esto qué generó? Generó que muchos vivos, porque hay que señalarlo así, compraron esos bonos con vencimientos en el 2018, 2019, 2020, 21 y 22. Ahora, cuando entra el gobierno de Guaidó, protege esos activos y lo hace con ayuda del gobierno norteamericano que limita cualquier acción legal en contra de Citgo, por ponerles un ejemplo, porque si no, Citgo desde hace años fuera parte de otra organización y Venezuela hubiese perdido esa empresa prácticamente regalada al precio de gallina flaca, porque estos se endeudaron de manera irresponsable. Bueno, ayer casualmente Nicolás Maduro, en su discurso sobre el tema económico, donde anunció entre otras cosas la reducción del encaje legal para la banca, tocó un tema y dijo lo siguiente: quienes han salido perjudicados en esta situación de crisis económica y de bloqueo han sido los bonistas. ¿Y quiénes son los bonistas? Los que compraron bonos de la deuda pública. Esto ha hecho que, de alguna u otra manera, esta noticia que les voy a comentar adquiera una dimensión importante, interesante. Y es que un tribunal de Nueva York ordenó la divulgación del beneficiario final de los bonos de PDVSA. Es decir... ¿Salió a la luz pública ya el nombre? No, todavía no, porque ¿Está por salir? Está por salir. Ahí vamos a saber quiénes realmente compraron estos bonos y qué transacciones hicieron, porque se disfrazaron a través de empresas intermediarias para tratar de ocultar su identidad. Y al conocer los famosos bonistas, vamos a conocer también quiénes son los que tienen agarrado por la manga el tema de Citgo y quienes presionan a nivel internacional para que esto se dé. ¿Quién es ese beneficiario real? Claro, dicen que la empresa rusa Rosneft es una de las empresas que está que ha sido compradora de bonos en el mercado libre, y eso pues hace entender para los norteamericanos que una empresa de los Estados Unidos, Citgo, asentada en territorio norteamericano, pueda caer en manos de los rusos, siendo la octava distribuidora nacional americana de combustible. Pero este juez, según el profesor José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, este tribunal de Nueva York ordenó la divulgación del beneficiario final de los bonos PDVSA. Aseguró que esta decisión justa podría facilitar las negociaciones de conformidad con la regulación de la OFAC. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó la divulgación del propietario beneficiario final de los bonos de PDVSA. Es una decisión justa que permitiría facilitar las negociaciones. ¿Por qué?
porque el gobierno de Guaidó no se ha quedado simplemente con la protección que actualmente tiene del gobierno norteamericano para protegerse contra demandas por no haber entregado Citgo. Pero paralelamente ha venido desarrollando una actividad de negociación con algunos de estos bonistas, que por cierto no muestran la cara, lo que se muestran son los intermediarios o sus representantes de empresas que hace difícil conocer quién es el verdadero o los verdaderos dueños, propietarios de estos bonos. Pero en la nota que acabas de leer, Alan, dice que van a identificar a un beneficiario. O sea, claro, estamos hablando de uno solo que está cubriendo absolutamente todo, o están inmiscuidos ahí muchísimos más. Claro, puede ser una empresa que represente ciertos intereses, o puede ser un nombre. Pero lo interesante va a ser ahora, según esta decisión del juez, porque el juez, ¿cuál es el razonamiento del juez? Vamos a identificar quién es el verdadero dueño de esto para que Venezuela pueda negociar directamente con ese dueño y no a través de intermediarios, y se pueda llegar a un acuerdo que le levante la posibilidad de acción legal en contra de Citgo, por poner un ejemplo. Va a ser interesante conocer este nombre y es buena y propicia la noticia, pero fíjate cómo todo se configura, ¿no? La situación previa, la declaración ayer de Maduro y la decisión del tribunal que abre esta caja de Pandora en la cual se encontraba todo el tema de los bonos PDVSA. Y es que todo está buscando ese engranaje para realmente recuperar nuevamente a Venezuela y colocar a Venezuela en democracia. Sí, así es. O sea, es una situación interesante porque es la administración Guaidó la que tiene la llave de esa puerta. Pero hay que decirlo muy claramente, se contrataron créditos, empréstitos internacionales de manera irresponsable, porque yo no puedo entender que un gobierno que tuvo el barril de petróleo a $120 haya endeudado, haya pasado la deuda externa de Venezuela de 34.000 millones de dólares en el año 1998 a más de 125.000 millones este año. En este momento Venezuela debe más de 125.000 millones de dólares. Y decimos que 125.000 millones de dólares por lo que se sabe. Pero hay acuerdos que no se han divulgado, como la deuda que se tiene con China, la deuda que se tiene con Rusia por armamento, otras deudas que se han generado por allí con otros gobiernos y que han sido convenios que se han manejado de manera absolutamente secretista, es decir, sin conocimiento de la opinión pública, sin pasar por la Asamblea Nacional y violando totalmente el ordenamiento jurídico venezolano. Esas son las trampitas. De repente, cuando usted va a ver, Venezuela debe una bicoca de dinero, pero esto hasta ahora lo que se sabe, por lo poco que se ha podido transparentar, es que Venezuela debe 125.000 millones de dólares, cuando debía en el 98, cuando ingresó el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela debía apenas 34.000 millones y ahora debe más de 125.000. Y uno se pregunta, manejaron $1 billón, $1 billón manejaron durante estos 23 años y dejan al país endeudado. Qué cosa tan increíble. Pero bueno, parte de velar esta verdad tras la situación económica de Venezuela está en reconocer quiénes fueron esos vivos o quién fue ese vivo que se aprovechó de esta situación para comprar prácticamente a precio de gallina flaca a Citgo y otras filiales de Petróleos de Venezuela. Y en otro orden informativo, Diosdado Cabello afirma que siguen recibiendo los procesos de casos de narcotráfico. Pues así, el primer vicepresidente del PSUV ha asegurado el día de hoy que el gobierno ha seguido recibiendo estos procesos de casos de funcionarios que están vinculados con el narcotráfico. Estoy recibiendo estas denuncias y seguimos procesándolas. Tuvimos una reunión con el presidente y la instrucción fue muy clara: a fondo hasta que caigan todos y todas, expresó el líder chavista en su programa semanal. A la parlamentaria que arrestaron junto a la alcaldesa del municipio le cae todo el peso de la ley. Cabello también consideró
que son personas que se disfrazan de chavistas para luego delinquir en nombre de esta ideología. No hay excusa de ningún tipo. Traicionar a la revolución es traicionar el pensamiento de Chávez, es traicionar al pueblo, y no vamos a perdonar ningún tipo de situación parecida. Esto pues es lo que ha venido advirtiendo. También aseguró que lo que está ocurriendo es una colombianización de la política venezolana. La presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia es una señora vinculada al paramilitarismo y al narcotráfico. La vicepresidenta colombiana, pues es esto es un narcoestado lo que está ocurriendo. Estas son esas declaraciones que Diosdado Cabello sale a decir en el día de hoy. Sí, siempre señalando y difamando porque no ha presentado pruebas. Lo que yo sí sé, y tengo acá y lo estoy leyendo, es que la DEA ha ofrecido una recompensa desde hace algún tiempo de $10 millones por información que permita el arresto o el traslado, la detención de Diosdado Cabello Rondón. Eso sí es verdad, eso está publicado. Mire, si usted quiere verlo, véalo en la página de la DEA. Aquí está, en la página de la DEA. $10 millones a la detención, por la detención o arresto de Diosdado Cabello Rondón, por ser parte vinculada al cartel de los soles. Y a propósito, el cartel de los soles no es de drogas. Ahí está. ¿Y quiénes están involucrados ahí? Yo no sé, son los pero si usted principales? está pidiendo que se enfrente a la gente que está distribuyendo drogas y que está manejando carteles en Venezuela, que yo sepa, usted está mencionado allí, $10 millones ofrece la DEA por información que permita su captura o arresto. Ahí está la perlita. Ahí está. Entonces, Diosdado Cabello, pues, yo siempre repito acá, el que escupe para arriba, la saliva le cae en la cara, ¿no? Definitivamente. Y vamos a escuchar al escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien ha señalado que el régimen madurista no respeta salidas democráticas para la crisis que vive el país. Los comunistas no saben gobernar, pero sí saben conservar el poder. Y el señor Maduro no va a entregar jamás el poder mientras pueda conservarlo. Y no hay que engañarnos. Ese poder que estaba rechazado por 50 democracias en el mundo, hoy no cuenta con todas ellas. Esa es quizá la tristeza mayor que despierta en nosotros Venezuela. Bueno, y es el hecho, Nancy, es el hecho, precisamente lo que critica Vargas Llosa, es que hay democracias que apoyan y mantienen relaciones con el régimen. Es lo que critica Vargas Llosa. Pero también hemos tenido información de la detención del exalcalde chavista del municipio Freites del estado Anzoátegui, Daniel Jaro Méndez, presuntamente por estar involucrado en la red de contrabando de gasolina del oriente del país. Así lo informó el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien señaló que se ha venido haciendo una detención de personas vinculadas a Daniel Jaro y otros altos funcionarios del chavismo en esa zona por el tema de la distribución del robo de combustible y derivados de petróleo. Pero mire, si hay algo que tienen en común todos los detenidos, desde la alcaldesa con la cocaína en Falcón, pasando por los diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento, que por cierto es increíble como uno conoce las historias cuando se hacen así públicas. La diputada del estado Apure, que fue detenida también en este caso de la droga, nació en Anzoátegui, fue electa en Apure, pero vivía en San Cristóbal. Entonces eso es un paso migratorio. No, yo no dentro sé, del mismo territorio es un paso migratorio. Yo no sé cómo ejercía su representación popular. Pero bueno, más allá de eso, yo hablaba de algo antes, de lo que era común
en todos estos equipo. detenidos, tanto del caso del contrabando de combustible como el caso de las drogas, como otros casos. Todos tienen foto con Diosdado Cabello, abrazados. Pero es que a esos, en esas fotos a esas personas se le llaman los amiguetes. Esos son los amiguetes. Pero bueno, pero ya va, Diosdado Cabello, tienes que tener cuidado con quién te fotografías, porque todos, mire, todos, es que todos. Pero es que, y él mismo lo ratifica, tenemos que actuar con mano dura, tenemos que capturarlos a todos. Ajá, niño, ¿y por qué no le echan gancho? Bueno, se disfrazaron, dice él, se disfrazaron de chavistas. Bueno, yo no sé si se habrán disfrazado de chavistas, pero de que están casual. ahí, pero de que están ahí. Prerequisito para ser potencial acusado de estos delitos. Ser amigazo. Tomarse una foto con Diosdado Cabello. Ser amigazo. Increíble. No te preocupa eso, ¿no? Yo creo que a uno le debería preocupar si a él no le preocupa. Si han detenido a 7 personas directas, más otras personas que han sido detenidas por estar participando en este negocio, que los 7 tengan fotos abrazados con Diosdado Cabello no es sospechoso. O sea, no es para llamar la atención. Bueno, ahí... Es que puede ahí te dejo algo mejor que la difamación. O sea, ahí puede estar ocurriendo algo, Alan. Si ustedes hablan, o sea, ustedes me cubren a mí la espalda. Ustedes no pueden hablar. Yo solo tengo el derecho a hablar como jefe. Si estamos ahí como amiguetes. Pero mira una cosa, y eso es interesante evaluarlo. ¿Por qué no han salido fotos de estos abrazados con Maduro? Pero que esas están ocultas, esas no pueden salir todavía. O sea que uno puede pensar, bueno, y si hay alguien interesado en el madurismo, en hacer y divulgar estas fotografías para que se vea la relación hacia el lado de Diosdado y no hacia el lado de Maduro. Bueno, ahí te dejo eso, ¿no? O sea, son cosas como para evaluar, analizar. O sea, ninguna foto ha aparecido de ellos con Maduro. Una con la alcaldesa del Zulia, con Maduro. Pero es que todas las que han aparecido son, y que se multiplican en redes sociales, son las fotos con Diosdado Cabello. El hombre que precisamente está pidiendo la cabeza de los narcotraficantes dentro de su partido. Bueno, cosas veré de Sanchos. Exacto. ¿Y quién es el cabecilla principal? Ahí está la pregunta. ¿Quién es el cabecilla principal? Bueno, no, yo no me meto en Honduras, Nancy. Ahí, ¿quién es? Ahí estamos. Ahí la dejamos. Para que usted tome sus propias conclusiones. Y en Siempre es Venezuela, Venezuela siempre. Vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, si me dices que sí, un tema que nos permite iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Camilo, Rey y Farruko. Pues si vos sabéis, ahí están todos estos artistas de primer nivel de la música latinoamericana en este momento. Bueno, seguimos con más información. Había en Venezuela un programa, bueno, todavía lo pasan en ediciones repetidas, pero su productor murió, Porfirio Torres, y era un programa llamado Nuestro Insólito Universo. 5 minutos explorando el mundo sorprendente. Ese era el eslogan de Nuestro Insólito Universo, que por cierto mucha gente... Fue un programa muy famoso en Venezuela, de verdad que sí, una de las escuelas de investigación periodística muy buena. Pero ¿por qué yo digo todo esto? Porque yo creo que hay que hacer una reedición de Nuestro Insólito Universo con esta versión del fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, quien ha diseñado una hipótesis que justifica la presencia de estos alcaldes narcotraficantes en Venezuela y estos funcionarios de alto nivel narcotraficantes. Según Tarek William Saab, el fiscal general del chavismo, la existencia de una mafia colombiana es la encargada de captar a los funcionarios venezolanos para que transporte droga en vehículos de alta gama y poder enviar el cargamento ilícito al exterior. O sea, es culpa de los colombianos, según esta versión de Tarek. En tal sentido, solicitó orden de captura contra Richard Ramírez, quien vive en Colombia. Los principales responsables de esto son los del narcotráfico colombiano. Esperemos a ver qué hacen las autoridades de ese país con los responsables de esta banda. Saab afirmó que esta agrupación está relacionada con el caso de la narcoalcaldesa zuliana Clarinet Fernández Epeyu
y la diputada chavista Taina González. Según Tarek, entonces hay que buscar los responsables en Colombia, pero no en Venezuela. Pero si yo pienso una cosa, si estos diputados y estos funcionarios de nivel de elección popular ven la impunidad que hay en Venezuela para cometer delitos, yo creo que ese es un factor que permite que se prolifere esta acción criminal dentro del Estado venezolano. No busques las culpas en el ojo de tu vecino. Yo creo que hay que revisar. Mira la viga que tienes en el tuyo. Claro, yo creo que eso es lo esencial en este momento. Desmantele todo allá y determine responsabilidades si las hay acá, pero determine la responsabilidad que hay allá en Venezuela, que es donde se están efectuando este tipo de delitos, porque váyase a la investigación que preparó Efecto Cocuyo y otros medios de comunicación, prepararon sobre la situación del narcotráfico en Bolívar, en Amazonas, en la frontera del estado Apure, en la frontera del estado Táchira, en la frontera del estado Zulia. Y ahí tiene su responsable, señor Tarek William Saab. Pero Tarek William Saab también dice que esta gente, que estos grupos están ayudando con esa comercialización de esa gasolina, de ese contrabando de gasolina, de ese robo de gasolina, a abastecer a esos grupos de minería ilegal. Para allá es a donde dice el fiscal que va toda esta gasolina de contrabando. ¿Y quién está, según él? ¿Y quién está allá? El ELN, organización que ustedes les han permitido hacer lo que les da la gana en Venezuela, además de otros grupos irregulares que están en esa zona. Pero apunte bien, sepa a dónde apuntar, señor Tarek. Y por cierto, ¿qué pasó con la masacre de Ripial, de la cual usted no ha hablado nunca nada? Y que nunca va a hablar. ¿Y qué pasó con los otros delitos de violación de derechos humanos que se cometieron contra la población campesina y se siguen cometiendo contra la población campesina del estado Apure? Esas son las cosas que también nos interesa que el fiscal general del régimen de facto pues hable y señale. Bueno, y han entregado la soberanía porque sigue las panelas, pero no como decía Alan ayer, esas panelas que a él le gustan para preparar el café, sino la cocaína, y detienen a un hombre tras llevar 245 gramos de cocaína en Barquisimeto. Pues César Díaz, de 45 años, fue detenido por funcionarios del Servicio de Investigación Penal por el presunto delito previsto en la sanción en esta ley orgánica de drogas. Una fuente oficial indicó que los funcionarios adscritos a CIPEL estaban en labores de investigación por la calle 60 con carrera 14 de Barquisimeto cuando observaron que dentro de un carro Chevrolet estaba un hombre muy sospechoso y uno de los policías pues se acerca y logra pues incautar esta droga. Según el reporte policial, el funcionario se acercó a César para preguntarle sobre la presencia, por qué estaba en ese sitio. Presuntamente pues tomó una actitud nerviosa y no justificó su presencia ahí. Los policías pues decidieron hacerle un chequeo corporal y una inspección al vehículo. También indicaron que ese chequeo en el carro, en la parte interna de la consola, lograron incautar 2 panelas de presunta cocaína con un peso de 245 gramos. Bueno, y también el encargado de negocios de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, lamentó la crisis que se registra por la violencia guerrillera entre Arauca y Apure. La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 66 muertos y 1.200 desplazados en la frontera colombo-venezolana. En su cuenta en Twitter, el representante de Guaidó ha señalado que solo en enero 424 familias venezolanas huyeron de los enfrentamientos. 5 comunidades desplazadas masivamente de sus territorios. Esto hace que todos los municipios de Arauca tengan advertencia de riesgo por la presencia de actores armados ilegales, según lo comentó. Aseguró que Maduro seguirá protegiendo terroristas y esto pone en riesgo a miles de familias inocentes en ambos lados de la frontera. Y vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Jubilados del Estado Sucre, Rafael Ortiz, quien instó al Ejecutivo Regional a establecer unos salarios que se ajusten a la realidad del país. Denunciaron que reciben 7 bolívares mensuales. Escuchemos. En nombre de la Asociación de Jubilados
del Estado Sucre y de la Alianza Sindical, queremos dirigirnos al ciudadano presidente de la República que los jubilados de este Estado, y creo tener la plena y absoluta seguridad que así son todos los jubilados del país, nosotros en el Estado Sucre, los jubilados sienten cada día que con 7 bolívares no es lo suficiente como para mantener. Los compañeros jubilados necesitan no solo tomar medicamentos, sino alimentarse bien, vestirse, lo que significa que nosotros en el Estado Sucre sí estamos pendientes y accedemos todos los días a trabajar en función de que los compañeros jubilados tengan sus beneficios socioeconómicos. También quiero decirle al presidente de la República que si va a hacer un aumento, que esté acorde con las necesidades, no solo de nuestros trabajadores jubilados, sino también de los activos, porque estamos en consonancia con todos los problemas que padecemos. Bueno, 7 bolívares, imagínate tú, que eso sea el ingreso de un jubilado, de un pensionado en Venezuela, ¿no? Definitivamente no alcanza para nada. Y hay que señalar rápidamente este trabajo que publica durante el día de hoy la periodista Sebastiana Barraez, muy bien enterada sobre el tema de la frontera entre Apure y el estado y el departamento del Arauca colombiano. Dice Sebastiana Barraez en su trabajo durante el día de hoy: mientras la guerrilla se enfrenta en Apure, los funcionarios de inteligencia venezolanos detienen a la población civil acusándola de terrorista. La guerrilla enfrentada entre sí, tanto la del Ejército de Liberación Nacional, ELN, como la del 10º Frente de la FARC, se ha movilizado en el territorio apureño. Campamentos desmantelados, otros cambiados de lugar, algunos abandonados. En todo el estado hay desplazamientos, siguen apareciendo muertos, algunos llevados a territorio colombiano. La tensión entre el ELN, Segunda Marquetalia, contra el 10º Frente de la FARC pasó de asesinatos selectivos a combates. La población civil es la más afectada, dice la periodista, porque tanto la guerrilla como funcionarios militares venezolanos ubican a todo el que tiene relación con el bando contrario, lo detienen o asesinan, y esto es lo grave. En Puerto Páez están buscando a todo el que ha tenido relación con César el Guanábano, un colombiano que está en Puerto Carreño. La capital de la parroquia de Peñalver, municipio San Fernando de Apure, es Arichuna, en cuyo sector hizo vida las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde hace años. Con los últimos enfrentamientos se vieron obligados a movilizar los campamentos de alias Barba y alias Ramiro Chacón, que no habrían podido desenterrar el armamento que ocultaban en el lugar. La esposa de Daniel Jesús Marcano y la madre de Jefferson Schneider Calderón, detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar en Apure, son 2 hombres temidos por la población que se mueven entre Puerto Páez y Capanaparo. Y así sigue el trabajo de Sebastiana Barraez, que por cierto recuerda la investigación de Fundarredes, que ha venido señalando desde hace años lo que ocurre en esta zona de frontera entre Colombia y Venezuela, sin que hasta los momentos el gobierno le hubiese prestado atención, hasta que reventó esta guerra que viene desde el año pasado y que ha dejado muy mal parada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los organismos de inteligencia, quienes ahora, para poder justificarse, arremeten contra la población civil, según lo señala la periodista Sebastiana Barraez. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. Amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? César Castillo. César, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo soy de Barquisimeto. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Yo llegué hace 6 años. ¿Y por qué te viniste de Venezuela? Por la necesidad, toda la situación que estaba pasando en Venezuela. ¿Cómo era la vida tuya allá? ¿A qué te dedicabas? A nosotros nos dedicamos allá era la siembra, cultivo de caña, de maíz, pero ya eso ya poco a poco se fue acabando y ya no hubo más siembra, tuvimos que venir. ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte para Arauca? Porque mis hijos estaban pasando necesidad. ¿Y ya conocías personas acá en Arauca? ¿Te habían invitado? No señor, no conocía a nadie aquí. ¿Te costó? Llegué aquí hacia la deriva.
¿Te costó tomar la decisión? Claro, me costó tomar la decisión. Sí. ¿Cómo la tomaste? ¿Consultaste con tu esposa, con tu Claro, familia? ninguno quería que me viniera, pero tenía que venirme por la obligación. ¿Y cómo fueron esos inicios tuyos aquí en Arauca? ¿Dónde llegaste? Bueno, duré viviendo 6 meses en la orilla del río. 6 meses. Y de ahí, bueno, conseguí una piecita arrendada. ¿Cómo era la vida tuya allí a la orilla del río? ¿Cómo se vive? Mal, claro. No tiene uno nada para hacer necesidades, nada. Es muy difícil vivir ahí en la orilla del río. ¿Y cómo te trató la gente de Arauca en ese tiempo? ¿Cómo te han tratado? No, sí, aquí me han tratado bien. Nunca he tenido problemas con nadie. Con nadie he tenido problemas. Y desde tu llegada acá, ¿cómo ha sido el avance tuyo, tu mejoría en tus condiciones de vida? Sí, hemos avanzado mucho, claro. Todo lo que no hemos tenido ya lo tenemos poco a poco. ¿Qué tienes ahora, César? Ahora de todo. Tengo una cría de marranos, tengo gallinas, tengo patos, tengo de todo. Tengo de todo aquí, menos lo que no tenía en Venezuela. O sea que tu condición de vida ha mejorado. Sí. ¿Y llegaste tú solo o con la familia? ¿Cómo fue? No, yo llegué solo. ¿Y luego la familia? Luego llegó mi familia. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Ya están en la escuela? Sí, están estudiando aquí en el Colegio Mogollón. César, ¿y a qué te estás dedicando? Yo me dedico a reciclaje. Ahorita me estoy dedicando a puro reciclaje. Al reciclaje, porque a veces me sale trabajitos de construcción y eso no es permanentemente. Eso es una semana o 2 días y ya. ¿Cómo funciona el trabajo del reciclaje? ¿Cuánto puedes hacer al día? ¿Cuál es el material que más costo tiene? Bueno, el material que más costo tiene es el plástico, el de gaseosa. Y bueno, diariamente uno se hace 15, 20 para comer en la casa. ¿Y el alimento de los marranos? Y el alimento, y eso me lo dan a mí en un restaurante. Y César, con la gente de Venezuela, con la familia que te queda allá, ¿te has comunicado? Sí. ¿Qué te dicen? No, que se quieren venir, la situación está dura. Claro. ¿Y en el tiempo que tú has estado aquí, has tenido oportunidad de ir a Venezuela? Sí, pero no me gustaría ir. No. ¿Por qué, César, no te gustaría ir? Porque yo tengo unos problemas allá y no quería volver a través de esos problemas. Ah, ¿no quieres volver a la situación que tenías allá? César, ¿qué mensaje darle a la gente que nos está escuchando y que ve pues que tú has mejorado, que tu condición de vida ha mejorado? ¿Qué decirle? Bueno, mira, a todas las personas como yo, los venezolanos que están aquí en Arauca, que se porten bien, que no hagan mal, que hay muchas personas que hacen mal, entonces dañan al que hace bien. Es mejor que se comporten todos bien. ¿Tú has sentido en algún momento rechazo por parte de la gente de Arauca? Sí, señor. Claro, pero no es por uno mismo, sino es por las demás personas. Por la otra gente. Claro. Y, César, ¿y qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas desarrollar más adelante acá con tu trabajo, con tu parcela? No, yo ahorita pienso de montar un negocio. De montar así estilo una agropecuaria pequeña. De vender alimentos para conejos, para toda clase de animales. ¿Ves? Pero ahorita estamos pidiéndole una ayuda a Caritas para decirnos ayuda para un emprendimiento para esas cosas. César, con respecto al tema de la legalización, ¿ya hiciste el registro? ¿Ya sí, tienes? Señor, ya yo hice todo mi registro, ya me dieron ya mi carnet. ¿Y qué sientes? ¿Crees que con ese documento puede mejorar tu condición de vida? Mucha gente dice que sí puede mejorar uno porque puede conseguir un trabajo estable. Y al médico puede ir uno bien al médico, si lo atienden, pero... ¿Y ya hiciste el registro en el CISBEN y toda la parte? Señor. Sí, yo todo el tiempo me chequeo en el CISBEN. Qué bien. César, ¿qué decirle a nuestros paisanos que aspiran venir acá, aquí a Colombia o a cualquier otra parte del mundo? Todas aquellas personas que quieran venir para acá, que vengan a trabajar. Más nada, eso es lo único que les puedo decir. Que vengan a trabajar, porque aquí la cosa tampoco es fácil. Hay demasiados venezolanos aquí, entonces la cosa no es fácil. Coméntame también, César, ¿cómo es la vida allá en donde tú vives? En el recreo me dices que tienes tu parcela. ¿Cómo pasan los días allí? No, chévere. Allá todo es tranquilo, nadie se mete con nadie. Todo es bien allá. Todo chévere, hay todo, hay tus supermercados, tiendas, todo, hay de todo. Una ciudad. Una ciudad, parece el centro de Arauca.
¿Y conoces allá de hermanos venezolanos? Sí, demasiado. La mayoría son venezolanos. César, me decías también que tu mamá y tu papá se vinieron, que están aquí. ¿Qué actividades desarrollan ellos? Mi mamá trabaja en una casa de familia y mi papá trabaja construcción por allá por la parte de Manhattan. Y bueno, y mi mamá aquí por los lados del hospital trabajando. También ha mejorado la condición de ellos. Sí, claro. César, ¿qué extrañas tú de Venezuela? Mi casa, que sea la única que extraño, mi casita. ¿Y quién está en tu casa? Mi papá, pero el que me creó a mí. Él es el que me la está cuidando. Se le está cuidando. Sí, señor. ¿Y qué te dice? No, me dice que esté tranquilo, que la casa está bien. ¿Y qué extraña y qué desearías tú en el futuro hacer en Venezuela si llegases a irte? ¿Qué pudieras decir que te llevas como aprendizaje de acá de Colombia? Bueno, la crianza de animales. Me podría criar animales. Porque eso lo tenía que pensar en Venezuela y lo vine a pensar fue aquí. ¿Y es un negocio rentable? Claro que sí. Bueno, César, un placer conversar contigo. De verdad que nos alegra mucho. Te deseamos muchísimo éxito en todo lo que emprendas. Gracias, muchas gracias, Oyo. Bueno, mis amigos, un mensaje más de un paisano venezolano, César Castillo, del estado Lara, que se ha venido, se vino solo y luego se ha traído a su familia, a sus hijos, su esposa, su mamá y su padre también acá en esta zona y echando para adelante, dedicado a la cría de animales, además del trabajo con el reciclaje. Mis amigos, estas historias que compartimos con ustedes, que sabemos que sirven de motivación para otros hermanos. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Vamos a irnos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y fíjense ustedes, este tema de vacilos por hacerme el bueno, ese tema nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Alex, nuestro compañero aquí en producción, dijo, yo no me vuelvo a hacer el bueno porque me fue muy mal. Lo identificó completamente el tema. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, estamos de sorteo. Recuerden ustedes que acá en Siempre Venezuela estamos de sorteo. ¿Quieres capacitarte para desarrollar una actividad lucrativa en Colombia? Pues esa es la buena pregunta. Si eres un emprendedor emergente, Siempre Venezuela te ofrece la posibilidad de adquirir 2 cursos esenciales. ¿Cuáles son? Diseño gráfico para principiantes e introducción al Adobe Illustrator. ¿Qué ocurre? Simplemente tienes que seguir nuestra cuenta en Instagram de Siempre Venezuela y mencionar a 2 amigos en los comentarios. Más sencillo, imposible. Ahí tienes. Este sorteo se va a realizar hasta el 15 de febrero, así que tienes muchos chances de incorporarte, participar y optar para este concurso que te regala los 2 cursos, diseño gráfico para principiantes e introducción al Adobe Illustrator. Me preguntan que si es uno y es otro. No, son los dos que te puedes ganar si participas y ganas nuestro concurso. Así que, bueno, estamos pendientes de verte en nuestra cuenta en Instagram, Siempre Venezuela. Y el gobierno de Panamá alertó sobre las nuevas rutas y nacionalidades de los migrantes irregulares que atraviesan a pie la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, con destino a Estados Unidos, y se refirió a una caída considerable en el número de los transeúntes. La Cancillería, el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Inmigración y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá advirtieron en una rueda de prensa que los migrantes venezolanos son los que están atravesando el Darién. Una variación importante respecto al año 2021, cuando los haitianos eran quienes predominaban en esta área. Hay un cambio
en las nacionalidades. Antes los haitianos repuntaban, sobre todo los últimos 3 años, ahora es la nacionalidad venezolana. Esto lo dijo el Ministerio de Seguridad y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pinto, en la comparecencia ante los diferentes medios de comunicación. Bueno, y ante la censura y el bloqueo que ha sufrido algunos medios de comunicación, sobre todo el formato digital, durante el transcurso de esta semana por parte del régimen y empresas privadas proveedoras del servicio, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, de los Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro sigue amenazando la libertad de expresión en Venezuela. Nicolás Maduro y sus matones amenazan una vez más la democracia y la libertad de expresión al silenciar a los medios que reportan la verdad sobre su brutal dictadura, expresó Scott a través de su cuenta oficial en Twitter, haciendo referencia al bloqueo a los medios Efecto Cocuyo, Crónica 1 y EBTV a través de los proveedores de servicios de Internet en el país. Por eso hay que seguir luchando, dice Scott, para acabar con el régimen y recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Y vamos a escuchar al orador del orden en el municipio de Junín por el Día del Maestro, quien ha recordado el caso de Javier Tarazona. Escuchemos a Miguel Ochoa. Contamos con líderes defensores de los derechos de los educadores y de los derechos humanos en general. Tal es el caso de los profesores Robert Franco y Javier Tarazona, a quienes el régimen tiene prisioneros en las mazmorras del SEBIN por levantar su voz ante la injusticia. Javier Tarazona es un digno ejemplo del docente líder. Desde su etapa como presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Társida, asumió con valentía la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Hoy nuestro entrañable amigo de lucha gremial presenta un cuadro de salud delicado y desde el magisterio tachirense, junto a su organización de reivindicación de derechos humanos Fundaredes, exigimos una vez más una medida humanitaria para su libertad, porque ser defensor de derechos humanos no es un delito. Bueno, interesante esto. Se han multiplicado los pronunciamientos que buscan la libertad de Javier Tarazona. Recordemos que el más reciente fue el de el embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jane History, quien también se pronunció sobre este tema y solicitó la inmediata libertad de Javier Tarazona. Pero ya Javier Tarazona cumple 7 meses detenido de manera arbitraria e injusta y también en una condición bastante difícil para su salud. Ojalá pues esta presión que se está haciendo a nivel nacional e internacional permita la pronta liberación del profesor universitario y líder de Fundaredes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos del departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio de La Guajira, para toda Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Hoy tenemos un tema variado, se trata de qué es el socialismo, o es un comunismo disfrazado, o simplemente son cuotas de poder, eternizarse en los países donde la izquierda ha llegado. Muy lamentable, pero una gran realidad. Hoy tenemos una entrevista con Shirley Bernay a Ismael Cara y él nos da su punto de vista, su análisis muy personal de lo que es el socialismo. En la historia de Venezuela hubo un banco llamado el Banco de Maracaibo, el banco que tuvo dinero propio. Fue el primer banco del país sólido, como una roca. Hoy tenemos un pequeño recuerdo, un retro de nuestra banca, después de haber sido destruido antes del chavismo y por supuesto propiciado por la izquierda. Se trata del Banco de Maracaibo. El Banco de Maracaibo no solo es el Banco de Maracaibo. Desde 1882 también es el primer banco fundado en Venezuela. Crecimos respaldando el progreso del país.
Por eso somos el banco de mayor experiencia y solidez. Venga y permítanos demostrarle las ventajas exclusivas que el Banco de Maracaibo le ofrece en cualquiera de sus oficinas en todo el país. Banco de Maracaibo, el de mayor experiencia. Recuerdos muy agradables sobre este banco insigne del Estado Zulia. Durante este fin de semana pasado ha habido mucho movimiento en Chile contra los venezolanos, por supuesto. Algo muy grave fueron 4 jóvenes adolescentes que hoy día ya están en el país por la gravedad atacando a los carabineros, donde los golpearon y por supuesto tuvieron que ser arrestados, sometidos y llevados a la gendarmería ya en Santiago de Chile. Pero a raíz de eso muchas personas estuvieron detallando la realidad por la noticia. ¿Qué pasó? Empezaron a atacar a los campamentos en la vía al aeropuerto, a todas las familias venezolanas. No respetaron que hubieran niños, párvulos, adultos de la tercera edad y por supuesto sus enseres. Muchos de sus carpas fueron destruidas, quemadas y lanzadas a la carretera, sin pensar en la grave situación sobre el frío que hay actualmente en la ciudad. Esto ha llevado a los derechos humanos internacionales y a los derechos humanos y activistas en Santiago de Chile a pronunciarse sobre este gran caso, donde se han hecho manifestaciones largas, antimigrantes y por supuesto contra todo lo que es venezolano. Les están cerrando las puertas, los están ahogando a pesar de todas las situaciones que Chile vivió y Venezuela fue un país de acogida. No hace 2 días que lo sacaron en uno de los periódicos o portales más importantes en el Mercurio, donde le recordaron por supuesto, a estos antivenezolanos la gran realidad de lo que estaba sucediendo. Pero a raíz de eso también tenemos un grupo de venezolanos que me busco la vuelta, le doy llave y no entiendo cómo salieron ellos de Venezuela de diferentes partes. El vocablo, el léxico, su verborrea, por supuesto, son de la zona central. Pudiese ser de Caracas, de los Valles del Tuy o de Valencia, pero es la trulla de los 60. Van a pie desde Venezuela, atravesando todo el cono sur para llegar a Santiago de Chile. Algo muy preocupante, y observemos cómo es su léxico, el hablar sobre todo, y dicen, vamos en camino, van 60 personas que no sabemos su cualidad y supuesto su condición sociocultural, socioeconómica, y lo vemos de otra manera. Miren mi gente, aquí vamos, mira, ¿ves? Una trulla como de 60 personas. Activado. Mira, ¿ves? No hay manera, no hay forma. Bueno, ya hoy le damos la bienvenida formal al historiador, profesor universitario, líder político y social de Venezuela, del estado Carabobo, a Valencia y por supuesto de los lares más hermosos en la Flor de Aragua. Se trata del profesor Pablo Aude. Pablo, bienvenido ya como historiador y componente del equipo de producción, por supuesto, de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy Pablo nos muestra un detalle muy hermoso, los recuerdos de los hipódromos, sobre todo el de Valencia, donde nos da un recordatorio muy hermoso sobre el costo del hipismo. Estamos en Valencia, precisamente en la pista del hipódromo de Valencia. Lo que ustedes están viendo es la ciudad Chávez, eso antes no existía.
Este hipódromo comenzó a construirse por allá en el año 1970, una extensión aproximadamente de 170 hectáreas, dedicadas 64 hectáreas solamente para las caballerizas. Y bueno, tenemos esas dos tribunas, están bastante deterioradas lamentablemente, para alojar a 18.000 espectadores. Pero una maravilla este hipódromo de Valencia, al igual que La Rinconada y Santa Rita, allá en Zulia. Bueno, recordemos que eso era los domingos, prácticamente eso era como algo que nadie, en casi todos los hogares veían el 5 y 6, narrado por Ali Khan, el príncipe de la narración hípica. Me recuerdo mucho, yo muchacho, cuando decía Ali Khan, desde la bola continental y tal, y qué sé yo. Bueno, aquí todavía siguen haciendo los traqueos diariamente, ¿ok? Para entrenar los caballos, para luego presentarlos en carrera. Me comentan que solamente un día a la semana hacen carreras de caballos, ya no de noche. Antes eran los jueves en la tarde hasta en la noche. Y no porque ya no hay alumbrado, si ustedes se dan cuenta, ya no hay alumbrado acá, no hay bombillos. Bueno, pero lo hacen a partir del mediodía. Pueden ser los viernes o los sábados, dependiendo de la semana de flexible o cuarentena y las carreras de La Rinconada. Así que bueno, este es lo que queda del hipódromo, pero digo lo que queda del hipódromo en los actuales momentos, porque yo apuesto a Venezuela. Aquí nosotros tenemos que recuperar todas estas instalaciones. El hipismo en Venezuela, todo el mundo hablaba de caballos, hablaba de jinetes. Imagínense ustedes, aquí nosotros dimos un doble coronado con cañonero, con la monta del monstruo Gustavo Ávila, como le decían, de esos jinetes, el Francisco Parra, Gustavo Ávila, el negro Juan Eduardo Cruz, bueno, Ignacio Jesús Ferrer, tantos buenos jinetes de esa época, de los años 70 y 80. Eso tenemos que recuperarlo. Esto trae turismo y, por supuesto, fuentes de trabajo. Apretado abrazo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta hermosa historia. Ya sabemos que todas las semanas tendremos tus historias, anécdotas, leyendas y sobre todo tu presencia dentro del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, señores, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Carlos Capi, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional, hablando sobre el tema de los hipódromos, el profesor Pablo Aure. Y es verdad, hubo una época en Venezuela donde la familia entera veía estas carreras de hipismo como una diversión, una fuente de apuesta también. Y Ali Khan era una insignia, un buque insignia en la narración de las carreras de caballo en Venezuela. El 5 y 6 se jugaba. Yo solamente tuve en mi vida una oportunidad de ir al hipódromo de La Rinconada y eso era monumental, ¿no? Lástima que todo esto ha caído bajo la garra del chavismo y se ha destruido y ha acabado prácticamente con todo. Hasta con el hipismo, que era una de las actividades más interesantes que se hacía en Venezuela. Incluso en Venezuela en una época se hicieron carreras de galgos, de los perros, en competencia. Esto se hizo en Margarita, en la isla de Margarita, para fomentar también el turismo en la isla. Pero bueno, son historias de una Venezuela que se dejó perder y que de alguna u otra manera en algún momento recuperaremos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema de esos bien sabrosos que nos hace recordar buenos momentos. Una vez más con Calle Ciega, tema que nos permite iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela durante la tarde de hoy. Y antes de seguir, pues quiero felicitar a todos los colegas abogados, porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Así que felicitaciones a todos los abogados en Colombia, en Venezuela y en todas las partes del mundo en donde nos escuchan. Muchos abogados que ahora están haciendo cosas muy distintas, aquellos que han ido con la migración, están haciendo cosas muy distintas a las cuales estaban acostumbrados y preparados en Venezuela. He conocido casos de abogados penalistas que ahora son excelentes preparando arepas rellenas en varias calles
de Latinoamérica, y así como otros que ya se han especializado en hacer los famosos tequeños. Pero también tenemos que recordar hoy que hoy es el día del natalicio del mariscal Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, de esos mariscales que ganaban en el campo de batalla las medallas, de esos que hicieron de Venezuela una patria grande. Fue presidente de Bolivia y fue también un hombre de paz, un hombre de guerra. Fíjate qué contradicción. Cuando él ganó a la batalla de Ayacucho, él con el mariscal español, pues llegó a un acuerdo para respetarlos. A pesar de la derrota tan contundente que recibieron los españoles en Ayacucho, Sucre los respetó. Y ese gesto fue mencionado en los libros de historia militar en España. Falleció muy joven, falleció asesinado, pero hay que recordar al mariscal Antonio José de Sucre como uno de los grandes héroes de la independencia venezolana. Y en otro orden informativo, el COVID-19 sigue aumentando, los contagios de COVID-19 en Venezuela siguen en aumento, 1.530, para alcanzar así una cifra de 489.305 casos nuevos. Esto pues lo viene anunciando la administración de Nicolás Maduro. Se registraron 1.530 nuevos contagios para alcanzar a esta cifra. Por otra parte, también señalaron que en Venezuela hubo 8 fallecidos en las últimas 24 horas de COVID-19, alcanzando así un total de 5.462 desde el inicio de la pandemia. Y esto pues se ha venido informando a través de las redes sociales. Ese total de COVID-19 reportado durante esta jornada, 7 fueron importados, todos procedentes de Turquía, con entradas por el Aeropuerto Internacional Maiquetía. Pero hablando de COVID-19, quien está infectado de COVID-19 es el nuevo gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Está hospitalizado por dar positivo para COVID-19. Así está la salud de Manuel Rosales, nuevamente contagiado de COVID-19. Hay que recordar esto, que es la segunda vez que aparece está hospitalizado, contagiado de COVID-19. En plena campaña estuvo enfermo. Quizás de ahí deriva esta situación, porque él prácticamente lo que tuvo fue una semana y media de convalecencia durante el momento más duro de la campaña electoral. Pero bueno, vamos a esperar que se recupere pronto, porque es necesario en el país. Y José Guerra, el economista José Guerra, y también diputado de la Asamblea Nacional Legítima, ha analizado el tema del anuncio de la reducción del encaje bancario en Venezuela. Recordó que de 100% bajó a 93%, luego 85% y ahora a 73%. ¿Qué quiere decir esto? Pues mucha gente me pregunta, ¿qué es eso, Alan? ¿Qué es eso del encaje legal? Mire, en Venezuela el Banco Central determina que los bancos, del dinero que reciben, tienen por ley que mantener tanta cantidad de dinero en sus bóvedas y no movilizarla, ni hacer créditos, ni hacer nada con ese dinero, sino mantenerlo en sus bóvedas, porque así lo determina la política económica del gobierno. Pero en Venezuela llegamos al absurdo de tener casi el 100% del dinero en encaje legal. Y si los bancos tienen la obligación de tener el dinero que reciben bajo llave, bajo la bóveda, pues evidentemente, ¿con qué dinero se hace crédito? ¿Con qué dinero se hace préstamos? ¿Con qué dinero se mueve la economía? O sea, no puede haber crédito. No puede existir crédito. No puede haber crédito. Entonces usted dice que el país bajó de 85 a 73, que fue la decisión del gobierno de facto de Nicolás Maduro. 73%. Todavía eso quiere decir que el 73% del dinero que reciben los bancos no puede ser colocado en ninguna otra operación que no sea de crédito. Ninguna operación, perdón. Y el resto es el que se puede colocar en crédito. Es decir, estamos hablando de 27%. Y eso es difícil para un banco, poder mantener un crédito tan bajo. Pero bueno, para José Guerra, esta medida demuestra que ellos siguen con la política de acabar con la banca en Venezuela.
Recordó que en México el encaje es de 0%, en Chile 10% para depósitos a la vista, 4% para depósitos a plazo, en Colombia 8% a la vista, en Perú 4%. El encaje es un problema para la banca al tener que pagar por depósitos que luego no puede prestar y así quieren que la banca preste. ¡Qué genios!, dice José Guerra. Sí, porque definitivamente si el banco recibe unos recursos, tiene que pagar por esos recursos siendo depósitos. Pero bueno, ahí queda esta situación. Para José Guerra esta es una medida que de verdad no va a significar, no va a tener mayor impacto en la economía. Recuerden también que el gobierno aprobó que el 10% de las divisas que tengan los bancos se puede prestar en dólares y en condiciones de dólares. Así que, bueno, vamos a ver qué impacto puede tener esto. Pero lo cierto del caso es que para José Guerra esto no va a ayudar en nada a la banca venezolana. Y en otro orden informativo, el Observatorio Venezolano de Fake News desmiente la noticia sobre la cedulación de migrantes venezolanos para votar por Petro. Escuchemos. El Observatorio Venezolano de Fake News presenta Lo que es fake. Detectamos y verificamos noticias falseadas en el país. Miércoles 2 de febrero del año 2022. Circula en WhatsApp un audio en donde aseguran que están entregando cédulas a los venezolanos en Colombia para votar por Petro. Señalan en el material que el gobierno de Nicolás Maduro es quien paga la logística para posicionar el comunismo en Colombia. El Observatorio Venezolano de Fake News verificó y es falso. Al buscar en internet, el observatorio encontró que el audio que circula en WhatsApp ha sido compartido con algunas modificaciones desde el año 2019. De acuerdo con la legislación colombiana, hay una serie de pasos que deben cumplirse para obtener la cédula de extranjería. Sin embargo, este documento no permite a las personas votar en elecciones nacionales, solo da autorización para participar en comicios locales. Este es uno de los muchos bulos que el Observatorio Venezolano de Fake News ha desmentido con respecto al fenómeno migratorio y electoral que involucra a los venezolanos en el extranjero. Esto fue Lo que es fake. Sigue el Observatorio Venezolano de Fake News en sus cuentas de Twitter e Instagram, @observatoriofn, e ingresa a la página web www.fakenewsvenezuela.org para más detalles sobre las noticias falseadas en el país. Sí, hay que tener mucho cuidado con estas informaciones. Esto puede propiciar ataques de xenofobia y puede propiciar también malas interpretaciones sobre la presencia de los migrantes venezolanos en Colombia. Está bien que se aclare esta situación, así que no coma coba, esté pendiente de analizar las noticias que le llegan a usted por redes sociales y sobre todo tener mucho cuidado con las noticias que usted va a replicar o va a masificar en sus propias redes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En esta oportunidad estoy con un paisano. ¿Me dice su nombre? Juan José. ¿El apellido? Azuaje Rivero. Juan José, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Yaracuy. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Ya llevo como 4 años aquí. ¿Y por qué te viniste, Juan? Por la situación del país de allá, que no trabajaba y no alcanzaba la plata. ¿Y te costó tomar la decisión? No, yo me vine porque trabajaba y trabajé y no me rendía nada. ¿Y cómo te viniste? Me vine pidiendo cola, caminando de allá. ¿Con cuántas personas te viniste en grupo? Me vine con 3 amigos, ellos se fueron y yo me quedé aquí. ¿Te quedaste? ¿Y ellos se fueron, se regresaron a Venezuela o a otra parte del mundo? Ellos se regresaron a Venezuela y me quedé yo solo. ¿Y dónde llegaste, Juan? Llegué en el río de Arauca y dormí ahí, aguantaba frío y pasé muchas cosas. ¿Qué pensabas en ese momento que estabas viviendo en el río?
Coño, me sentía con miedo, solo. Primera vez que emigraba para otro país. ¿No habías vivido situaciones como esas en Venezuela? No, primera vez que pasaba eso, por esto. ¿Hiciste amistades allí en el río? Hice amistades, conocí mucha gente de mi tierra, Venezuela, y conocí mucha gente. ¿Y cómo hacían allí para las necesidades, para dormir? ¿Cómo era eso? Descríbenos. Teníamos que quitar baño en prestado, alquilar baño, algunas se esperar la noche para orinar por ahí, así, por ahí. Fuerte. ¿Y de esos amigos que conociste allí, todavía los frecuentas, hablas con ellos, o también se fueron para Venezuela? O la mayoría se fueron para allá para arriba, otros se fueron para Venezuela y no los volví a ver más. ¿Y cómo te ha tratado la gente de aquí de Arauca? Coño, bien, calidad, bien, sí, me han tratado bien. Juan, y en esos momentos que estabas en el río, que de repente no era lo que tú esperabas, ¿llegaste a sentir deseos de regresarte a Venezuela? Sí, yo me quería ir, pero me quedé aquí, pues, y gracias a Dios, bueno, me ha ido mejor. ¿Qué te hacía no regresar? Coño, que ir para allá y no había casi trabajo y la verdad. ¿Y en el tiempo que has estado aquí, has ido a Venezuela? Sí, yo voy y vengo, voy a añuarlo ahorita. ¿Y cómo está la situación la última vez? ¿Cómo la viste? Coño, un poco pesado, y orándole a Dios pues que se acomode Venezuela para volver para allá. ¿Deseas volver? Deseo volver para allá, para estar con mi familia que me hacen falta. ¿Y aquí con quién estás? Estoy solo, ahorita estoy solo, bueno, con Dios. ¿Y allá a qué familiares tienes? ¿Tienes esposa, hijos? Tenía una esposa y nos dejamos y ahorita estoy solo y tengo mi familia allá. ¿Tu mamá, tu papá? Mi mamá y mi papá que me están allá. ¿Y qué te dicen, Juan? Que me hacen falta, que me extrañan, que me esperan allá con los brazos abiertos. ¿Qué has aprendido de toda esta situación que nos ha tocado vivir a los venezolanos? Coño, es fuerte emigrar para otro país, no es fácil. ¿Y a qué te estás dedicando aquí, Juan? Aquí yo me dedico a la jardinería, apodando mata, limpiando lotes por ahí con la guaraña que me compré aquí. ¿Y ese trabajo te es suficiente para mantenerte, para costear tus gastos? Sí, yo con este trabajo me defiendo, pago mis arriendos, mis servicios aquí. ¿Dónde vives ahora? Vivo por aquí, por el centro, por los Guarataros. Ahora sí, ya dejaste el río. ¿Qué sientes cuando recuerdas tus inicios aquí en Arauca? Coño, tristeza, uno pasa trabajo, pero después vienen bendiciones para uno. Juan, ¿qué decirle a la gente que nos ve, que está viendo el programa y tiene planes de venirse a otra parte? ¿Qué mensaje darle? Coño, ¿qué le puedo decir? Que vengan y echen para adelante, que no echen para atrás. Como lo hice yo, pues que eché para adelante y guerré aquí. Pasé situaciones feas, pero ahí vamos, con la bendición de Dios para adelante. Juan, ¿has tenido oportunidades o te han apoyado organizaciones que ayudan a los venezolanos acá? Sí, yo he recibido ayuda de comida, de plata también. Me han ayudado mucho aquí. Y con respecto al tema de la estadía, ¿ya hiciste el registro para el permiso? Sí, yo lo hice, estoy esperando que me lo entreguen. ¿Tú crees que ese permiso mejore tu condición? Coño, estamos esperando la voluntad de Dios para ver si busco un trabajito con ese permiso. ¿Qué tipo de trabajo aspiras? Coño, estoy aspirando por ahí trabajar en EMAR, limpiando y haciendo aseo por aquí por Arauca. La gente te puede ubicar a través de un teléfono, los que tengan trabajo, ¿cómo haces? ¿Dónde te pueden ubicar? Por teléfono. Yo me compré mi teléfono, gracias a Dios. Y bueno, deja el número para que alguien que esté viendo el programa y necesite los servicios de Juan José. Coño, el número mío es 322-7947-371. Cualquier cosa, soy jardinero aquí en Arauca. Juan José, si llegases a regresar a Venezuela, ¿qué enseñanza te llevas y qué harías allá en Venezuela?
Bueno, si he de seguir jardineando, sigo jardineando. Yo aquí aprendí mucho la jardinería. ¿Allá en Venezuela no lo hacía? No, allá en Venezuela no lo hacía. ¿Qué hacías tú allá? En Venezuela yo trabajaba de construcción, haciendo mesas sillas para los estudiantes, de carpintería también. El área de la carpintería. Bueno, Juan, quiero agradecerte por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bueno, muchas gracias. Mensaje final ya para nuestra audiencia. Bueno, bendiciones para todos y que sigamos bien, pues. Gracias a Dios. Bueno, gracias. Bueno, mis amigos, Juan José, este joven que se dedica acá a la jardinería, que ha apostado a seguir luchando, ¿no? por sus sueños, por ayudar a su familia. Mis amigos, nosotros seguimos desde esta tierra de frontera, desde Arauca, llevándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos. Desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ese fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca binacional. Seguimos con más información. Y al menos 576 reclusos en el país presentan cuadros de desnutrición, de tuberculosis en los diferentes centros de detención. Pues así, los privados de libertad en el país han presentado estos problemas severos de desnutrición en estos centros de detención preventiva. Al menos 147 penitenciarías son y sus reclusos tienen cuadros de desatención. De acuerdo con la investigación realizada por una ventana de libertad en Distrito Capital y en los estados como Miranda, Carabobo, Aragua, Nueva Esparta, Vargas y el Zulia, los reclusos se encuentran en un total grado de desnutrición. En ese estudio publicado por Ventana a la Libertad, los reclusos padecen de 3 enfermedades, entre ellas la desnutrición, tuberculosis, VIH, COVID-19, problemas respiratorios y además alergias de la piel. Las enfermedades y la desnutrición que presentan los reclusos van de la mano en los calabozos policiales de los valles del Tuy. Bueno, pero uno lee estas notas y a uno le da pena ajena. Primero, pena ajena, y en segundo lugar, le da risa. En un operativo, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al fabricante de banderillas para toros, José Fandiño, y los banderilleros Chico Paredes y Ramón Contreras durante varias horas en el puesto de control de la Guardia Nacional en el estado Mérida, alegando que las banderillas se retenían por órdenes del fiscal general de la República, que había prohibido las corridas de toros. Ocurre así que estos 3 toreros fueron detenidos por llevar banderillas. Todo ocurrió cuando regresaban de San Cristóbal, después de haber asistido a la Feria Internacional de San Sebastián, y después que se celebró la última corrida, pues ellos salieron para Mérida, porque allá en Mérida pues también hay actividad de toreros, donde se prestó el servicio de banderillas a toreros y banderilleros, y también fueron retenidos por varias horas José Fandiño, Chico Paredes y Ramón Contreras, y prácticamente se les abrió un expediente por llevar banderillas para toros. Y yo digo, bueno, ya va, perdóname, ¿en qué país estamos? ¿En qué mundo estamos? Esto es noticia. Y salen los hombres con las banderillas así, claro, por la ley pues los colocan de espalda para que no salgan en la fotografía, retenidos por cargar banderillas de torero. Don Víctor se quedó aterrado. Esto es insólito, Eso es el mundo insólito, por Dios. Bueno, es que hemos visto últimamente varias noticias insólitas de la Guardia Nacional en sus operativos, en sus brillantes operativos que definitivamente pues conducen a la normalización del país. Pero esto sinceramente da pena hasta comentarlo, pero hay que comentarlo por lo insólito que es la información. Así que, si usted es torero, si usted tiene banderilla, no lleve banderilla. Por favor, escóndala. Si la va a pasar, escóndala bien. Llévela bien guardadita, porque la Guardia Nacional en Mérida está reteniendo a todo el que carga banderillas de torero. Así que bueno, esta es la brillante acción de la Guardia Nacional Bolivariana
en el territorio merideño, porque debe ser que ya no hay problemas allá. ¿Cómo están desocupados? Debe ser que ya no hay problemas allá, debe ser que todo está muy chévere por allá por Mérida y se dedicaron ahora a detener toreros. ¡Qué barbaridad! Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. A través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho en las redes sociales, a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quienes habló Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde y olé.